presidencia, estimados delegados e invitados que nos honran y estimulan con su participación. En esta 15ª edición del Congreso Pedagogía, como maestra revolucionaria que soy, permítanme para Fidel el primer pensamiento y la primera palabra. A él, maestro de nuestra pedagogía revolucionaria, quien desde su histórico alegato la historia me absolverá, cuando más oscura fue la noche, avisoró el futuro de la educación después del derrocamiento de la oprobiosa tiranía que sufríamos. A él, gestor y dirigente de la histórica campaña de alfabetización, cuya culminación exitosa arribó el pasado diciembre a su aniversario 55. A él, quien dio todo su apoyo a los planes de seguimiento y superación obrera y campesina, quien concibió el plan de becas e hizo realidad la existencia de escuelas y maestros a todo lo largo y ancho del país, quien nos enseñó con su ejemplo a enfrentarnos a las dificultades y a no estar nunca satisfechos con los resultados del trabajo, por estimulantes que estos fueran, quien con su conducción hizo realidad la plena escolarización de nuestros niños, a la vez que pensó en concepciones revolucionarias para la formación del personal docente, quien con su mirada de largo alcance nos enseñó a compartir nuestras modestas experiencias educacionales con otros pueblos hermanos, a la luz de la concepción de nuestro héroe nacional José Martí, de que patria es humanidad. A él, quien forjó en nuestro pueblo un acerado sentimiento de dignidad y la actitud de no claudicar nunca ante las adversidades, por grandes que éstas fueran, sembrando siempre optimismo y fe en la victoria, por enseñarnos que el ser humano es el centro de toda nuestra obra pedagógica, por legarnos su concepto de revolución como guía para nuestro presente y futuro, por ser con su pensamiento estratégico piedra angular de la educación en la revolución, por demostrarnos con la ejemplaridad de sus actos hasta su último instante y para siempre la convicción martiana de que la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Ahora lo que nos corresponde es saber transformar la tristeza por su partida física en energía creadora, para que el espíritu de lucha que nos legó nuestro invicto comandante en jefe permanezca en la conciencia y la acción de las presentes y futuras generaciones. Sean pues estas primeras palabras ante ustedes, que son personas de bien y representantes de los valores del espíritu, el sagrado compromiso de sus hermanos, los educadores cubanos. 30 años nos separan de aquel 1986, cuando nos dimos cita por vez primera para conocernos, aprender los unos de los otros, intercambiar experiencias y trabajar tesoneramente por la unidad de los educadores, que es lo mismo que decir el fervoroso quehacer de cultivar la esperanza. Entonces se pensó hacerlos cada 4 años, pero en el de 1990 todos estuvieron de acuerdo en la necesidad de acortar los plazos. Así, desde 1993, pedagogía es un punto de encuentro cada 2 años. Por eso, ahora arribamos a la edición 15 de estos eventos, que siempre han dejado un saldo muy edificante, porque desde el diálogo, los debates, las polémicas, la expresión de la diversidad dentro de la unidad, hemos salido ganando todos. En esta oportunidad quisiera, sin intención de historiar ni teorizar, exponer algunas ideas sobre lo que me ha llamado la atención en la evolución de estas aportadoras posibilidades de intercambio a través de los años, ahora que más allá de la participación latinoamericana y caribeña, contamos con educadores de todo el mundo. El primer Congreso Pedagogía, celebrado en 1986, propició un acercamiento entre los educadores latinoamericanos y la realidad educativa y social de la Revolución Cubana.
en medio del aislamiento al que habíamos sido sometidos por considerarnos diferentes y en un momento de debilitamiento de las fuerzas de izquierda en la región. Los intercambios directos de los delegados extranjeros con directivos de las escuelas, con docentes, estudiantes, investigadores, trabajadores de la educación y también de la salud, la cultura y la ciencia, desde este primer momento y en todos los realizados con posterioridad, han permitido dar a conocer mucho mejor la obra social y educativa de la Revolución. En el Congreso Pedagogía 90 surgió la propuesta de crear una asociación que uniera a los educadores de la región para intercambiar sistemáticamente, trabajar juntos, influir en la superación de los docentes y colaborar en el desarrollo de la educación en los países respectivos, además de fundar un instituto pedagógico que contribuyera a lograrlo. En la última sesión se acordó crear ambas instituciones y en sus palabras de clausura el comandante en jefe Fidel Castro expresó: está clarísimo que tenemos que luchar por unirnos. Creo que estas actividades ayudan. Me alegró por eso mucho la idea de ustedes de crear una asociación de pedagogos latinoamericanos. Me parece una idea muy buena. Es muy importante esa decisión. Añadió que la idea de fundar un instituto pedagógico también era muy importante y que Cuba ofrecía su cooperación gustosamente. Así surgieron la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe y el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, hijos muy legítimos de ese Congreso. No quisiera pasar por alto que también al calor de estos cónclaves surgieron otras instituciones que han favorecido la unidad latinoamericana y el intercambio de experiencias científicas, como son el Centro de Referencia para la Educación Especial en 1992 y el Centro de Referencia para la Educación Preescolar en 1995. En los debates sostenidos en el Pedagogía 90, los enfoques de numerosos participantes se caracterizaron principalmente por centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación del pensamiento, con un predominio de trabajos dedicados al desarrollo de las habilidades intelectuales, haciendo patente la visión de este proceso desde las posiciones del constructivismo, fundamentadas esencialmente en la psicología de Jean Piaget, aunque con cierta tendencia a la deformación de aspectos esenciales de su pensamiento y con un fuerte eclecticismo. El marco histórico de entonces era particularmente difícil para las ideas progresistas. Debemos recordar que el derrumbe del campo socialista y especialmente la desintegración de la Unión Soviética impactó en las esperanzas de los humildes. El neoliberalismo se impuso en la región y extendió su concepción de la globalización y de la integración al preconizar la diversidad y el pluralismo indiferenciado de ideas. En los encuentros de 1990, 1993 y 1995 se reflejó un intento de sistematización en el pensamiento educativo imperante como respuesta de los educadores progresistas ante la posición supuestamente integradora de corte neoliberal, que paradójicamente llevaba a la desarticulación de todo discurso integrador por su consecuente enfoque posmoderno y existencialista. Pero aquellos esfuerzos por sistematizar sucumbieron ante el empuje de la ideología del neoliberalismo, por lo que se fortaleció entonces en las ciencias sociales las posiciones del escepticismo, el subjetivismo y el existencialismo. En los eventos celebrados en 1997 y 1999, en pleno auge de la globalización neoliberal en América Latina y el Caribe, se apreciaron claramente los efectos desintegradores de las teorías pedagógicas o educativas al uso, y se reflejaba en muchas ponencias e intervenciones el no reconocimiento de la pedagogía como ciencia, así como la introducción en el discurso educativo de términos pertenecientes a las teorías del mercado, tales como desempeño, competencias, agencias educativas, gestión del conocimiento, entre otros.
Es necesario aclarar que la validez de su uso en la actualidad depende del contenido que le han ido confiriendo las ciencias de la educación a estos términos. Otra característica también presente en esos años fue la exacerbación de la didáctica como tecnología educativa y el predominio de una concepción exagerada de la investigación microsocial, activa y participativa de corte cualitativo como la más apropiada para la investigación educativa. Por otra parte, tuvo lugar un acercamiento entre la teoría educativa escolarizada y la no escolarizada, con la utilización de las técnicas participativas en la escuela. En esos momentos, la pedagogía como ciencia experimentó un atraso, restándole solidez y método científico a las ideas, aunque es necesario aquilatar que la intención de retomar esta ciencia para encauzar la educación resultó un paso ganado progresivamente por el magisterio latinoamericano y caribeño, a pesar de la persistencia de las condiciones y posiciones impuestas por el neoliberalismo. Finalizando el siglo, se denuncian con fuerza las consecuencias devastadoras del neoliberalismo para los pueblos subdesarrollados y claramente son criticadas sus posiciones teóricas. Se aprecia un interés marcado por precisar el carácter de ciencia de la pedagogía, la asunción de enfoques más integrales en la investigación y abundaron reflexiones que apuntaban a nuevas tendencias educativas, entre las cuales pueden destacarse la educación democrática, la pedagogía de las diferencias y las teorías curriculares como campo para diferentes tendencias pedagógicas. A su vez, el enfoque ético-axiológico comienza a tener una mayor presencia en el creciente número de ponencias que tienen como objeto la educación en valores, lo cual apunta a la necesidad de una educación más integral, humanista y ciudadana para una convivencia armónica y de paz. Este contexto también fue propicio para que en el Congreso de 1999 se abriera un espacio al foro de las organizaciones, donde los participantes, miembros de los gremios, sindicatos, asociaciones y de las organizaciones estudiantiles presentaran las experiencias sobre sus acciones en apoyo al desarrollo y profesionalización de los docentes y la calidad de la educación. En los 5 congresos efectuados entre el 2001 y el 2009 se produjo un intento de volver a los grandes sistemas teóricos que habían sido abandonados total o parcialmente, y se destaca el retorno a un enfoque sociológico de la educación desde posiciones diferentes a periodos anteriores. En particular, en los congresos de 2007 y 2009, las ponencias presentadas reflejan una maduración en los ideales sobre la educación, en correspondencia con los acontecimientos históricos y sociales producidos en el área. Aparece un interés marcado por un pensamiento pedagógico emancipador, latinoamericano, expresión de los intereses liberadores de la región en la construcción y devenir de la educación y la cultura como proceso crítico en el contexto de las contradicciones históricas manifiestas entre el coloniaje y la emancipación, la dominación y la resistencia. Por otra parte, hay un retomar del carácter de ciencia de la pedagogía y de la dirección de los procesos educativos por parte de los gobiernos, sobre todo en los países que integran el ALBA. En cuanto a la investigación científica, se apreció que, de cierta manera, se produjo el cambio del paradigma cuantitativo de carácter macrosocial al cualitativo microsocial. En la delegación cubana, aunque había estado predominando el paradigma cuantitativo, ya desde antes se venía produciendo una toma de conciencia acerca de la necesidad de utilizar también el paradigma cualitativo. Los intercambios sostenidos con los colegas del área, unido al análisis crítico realizado en nuestras instituciones científicas, influyeron en que se comprendiera la necesidad de investigar con un enfoque tal que permitiera conjugar la dialéctica entre lo cualitativo y lo cuantitativo, considerando posible tanto la investigación macrosocial como microsocial y el carácter activo y participativo de todo proceso de investigación científica en esta área del conocimiento. Por otra parte,
se puso énfasis en que la investigación sobre la escuela no fuera solo realizada por expertos, sino por los propios maestros que de una manera sencilla y sin grandes complicaciones metodológicas asumieran investigaciones sobre las problemáticas del proceso de enseñanza-aprendizaje. El panorama en los congresos de 2011 y 2013 fue diferente. En los trabajos presentados por los delegados latinoamericanos se expresa conscientemente la necesidad de organizar la educación a partir de un paradigma teórico-filosófico, aunque sin llegar a precisar claramente cuál era el necesario, lo que se evidenciaba en una gama de trabajos que reflejaban tendencias diferentes y repetidas en la búsqueda de una orientación apropiada para la educación, tal y como se había apreciado en el siglo XX en otras condiciones históricas. En el Congreso de 2015, los trabajos de los delegados de los diferentes países enfatizaron en la pedagogía crítica como paradigma teórico, pues quizás encontraron en las llamadas teorías emergentes un nuevo camino, más seguro. La presencia de una gama de aproximadamente 10 variantes de dicha concepción quizás revele la ausencia de un criterio firme acerca de la significación de esa forma de asumir la ciencia pedagógica. La delegación cubana hizo énfasis en la teoría de la diversidad y las problemáticas relacionadas con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los cambios en el contexto internacional y nacional reforzaron la necesidad de realizar un nuevo perfeccionamiento de la educación. En el país también se comenzó a considerar el carácter electivo de la teoría educativa, lo que condujo necesariamente a flexibilizar las ideas para poner la educación en correspondencia con las exigencias de los nuevos tiempos, sin que ello significara renunciar a nuestro paradigma educativo. Para ser consecuente con la intención inicialmente declarada, no he teorizado sobre las aportaciones que han resultado de estos congresos. He tratado de no perder la oportunidad de compartir